placer verte por acá. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo Gracias va? por venir. Sé que te No, cuesta un montón, así que lo supervaloro. no, pero lo disfruto, ¿eh? Lo disfruto. Enhorabuena. Definime el momento político. Incierto, como siempre antes de una elección, pero más ahora. Porque en principio hay una interna, por primera vez, muy competitiva entre Mm. unas fuerzas, tal vez la fuerza favorita para ser para llegar al poder en pocos meses, que es Juntos por el Cambio. Hay una fuerza nueva que aparece, una dimensión que todavía es desconocida, parece declinante, pero no se sabe declinante a qué nivel. El peronismo está débil como nunca, pero uno no sabe cuál es el piso del peronismo. Y las encuestas se ve elección tras elección en Santa Fe, en la ciudad de Córdoba, en España, donde fuere, que las encuestas ya no son un herramienta predictivo serio. Entonces, frente a eso, hay una gran signo de pregunta que es de qué manera la sociedad va a reaccionar en las próximas semanas, ¿no? Tomemos ejemplo. Sabés que te escucho todas las mañanas, soy muy fan, creo que el Piripipi, el resumen que el señor Tenemon hace con Jairo Stracha, con Garba y con todos, es el mejor resumen que tiene la radio de la Bueno, Argentina. gracias. Recomiendo mucho escuchar radio con vos. Después nos peleamos en el resumen. Sí, Cuando sí. hacemos resumen nos mandamos mensajes peleando. Pero hoy te escuchaba y decía, qué alivio lo de España, con lo de esta declinación de Vox y esta paridad del PP y el PSOE. Bueno, lo de España, que también tiene repercusión en cómo yo veo las cosas en Argentina. A mí me parece que en España ha habido un gobierno bastante razonable en términos de logros económicos en un contexto difícil, con una inflación baja, con crecimiento, con cifras de empleo muy buenas. Y en los últimos años fue sometido a un bombardeo por parte de lo que en España, sin ningún tipo de vergüenza, y eso es una ventaja respecto a lo que pasa en Argentina, se define como la derecha o como la Claro. ultraderecha en el caso de Vox, donde la campaña en contra del gobierno no fue una campaña propositiva, no fue una campaña de decir nosotros podemos hacer mejor tal cosa y tal otra, sino una campaña de bombardeo muy fuerte con tres ejes. Uno es la pandemia, que para cualquier gobierno es un desafío muy difícil, con lo cual para mí es un gesto de lealtad política, no comprender la complejidad de ese desafío y combatirlo en todos los flancos y de manera muy como exasperante. En segundo lugar, una descalificación en torno a un adjetivo que en el caso español y en muchos otros casos yo no sé lo que significa, que es el adjetivo de populista. Cualquier cosa que hacía el gobierno, por ejemplo, subir el salario mínimo, que es una medida que en ese caso no solamente se probó justa, sino que además macroeconómicamente no dañina, y todo el tiempo populismo, 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 y después una adjetivación de terroristas porque hacían una alianza con una fuerza local que eventualmente algunos de sus componentes alguna vez tuvieron que ver con la ETA, pero a la cual la ETA fue combatida por el Partido Socialista en el gobierno. De hecho, Felipe González pierde en parte porque lo acusaban de tener grupos parapoliciales para combatir a la ETA. Entonces, me parece que era una oposición muy desleal, muy violenta, muy agresiva y que además estaba aliada con la ultraderecha que estaba planteando una agenda muy clara de que para ingresar al gobierno y darle legitimidad al Partido Popular, a la Mm. tradicional derecha española, planteaba una agenda de reducción de derechos de las minorías, de los inmigrantes, de las mujeres que denuncian abuso, inclusive una agenda que en algunos lugares se había puesto en marcha de censura de algunas obras teatrales. Hay una localidad en España donde se censuró una obra de Virginia Woolf porque uno de sus protagonistas, es decir, una cosa medieval, cambiaba De de género, género en claro. medio de la obra, una obra de ficción, y la censuraron porque el PP le había dado la Secretaría de Cultura a Vox, y desde ahí se decidía que esa obra no se podía poner en... Entonces, había un contenido muy oscurantista y una sensación de que se trasladaba a todo el mundo de habla hispana como que eso es lo que había que pensar, que la única forma de pensar la política y la sociedad es según cómo Feijóo, Díaz Ayuso o Abascal lo proponían. Y yo no creo que sea así. Yo creo que las sociedades tienen que ser tolerantes, tienen que ser abiertas, tienen que pensar distintos mecanismos de organización económica que no siempre tienen que ver con la mirada ortodoxa, la mirada liberal, la mirada del ajuste. Y entonces y además evaluando, porque alguien de centro izquierda puede hacer un muy mal gobierno y alguien de centro derecha puede ser uno muy bueno o al revés. Y uno como periodista juzga los gobiernos que ve. Estudiando la realidad española, uno ve un gobierno muy razonable por parte, muy respetuoso de las libertades públicas, donde vos no ves gesto de censura, no ves, a ver,
comparar A a Sánchez, Pedro Sánchez con Maduro es un disparate. Es decir, es una cosa que va, pero todo el tiempo aparece esa operación donde Maduro cerraba medio de comunicación, tiene millones de exiliados, tiene presos políticos, tiene desaparecidos. Bueno, eso sí es una dictadura. Esto no, esto es una socialdemocracia súper moderada y la trataban como si fuera una dictadura. Había la impresión de que la derecha se llevaba todo por delante en España, cae Vox, el Partido Popular tiene un número, pero no tan determinante. ¿Sentís que ese prisma hacia la derecha se traslada a la Argentina? ¿La política argentina se movió hacia la derecha en general? La política y el periodismo, muchas veces sí. Me parece que se da por descontado una serie de verdades reveladas, que por ejemplo vos de reuniones con mucha gente te dicen, en la Argentina hace falta un ajuste. Si, gane quien gane, es necesario un ajuste. Y vos decís, ¿cómo sería ese ajuste? ¿Qué tocarías? Porque, bueno, impuestos no subiría impuestos, o sea, recortarías gastos. ¿Y qué gastos recortarías? Y finalmente siempre llega a gastos que tienen que ver con gente que necesita algún tipo de aporte. Y entonces, ¿y por qué la sociedad? O por ejemplo, ese tipo de reacciones, yo he estado en reuniones con colegas que te dicen las almas bellas no aceptan que un ajuste es lo que necesita la Argentina. Y vos decís, espera, ¿un ajuste cómo? Porque el ajuste seguramente lo que busca es el equilibrio fiscal. Y si muchas veces ha pasado que mal hecho, vos podés ajustar, eso genera una recesión, la recesión genera menos ingresos y no lográs el equilibrio fiscal. ¿Cómo lo imaginas? No sé, un ajuste te dicen. Y no hay posibilidad de repensar esa palabra. Y así te puedo decir sobre 1000 cosas. Mira, cosas que son como muy elementales de pensar si vos los mirás en diagonal. Yo venía recién para acá y no podía llegar, y llegué 10 minutos tarde porque había un embotellamiento muy fuerte que no tenía que ver ni con planeros, Piquete, no. ni organizaciones sociales, no, es la salida hacia el norte que está muy trabada siempre en la capital. Mm. ¿Por qué está trabada siempre hacia la salida hacia el norte? ¿Por qué? Seguramente influye de una manera muy importante Nordelta, que es un gran negocio que gracias a Dios existe y es hermoso y todo, pero nadie pensó cómo compatibilizar ese negocio con ese trayecto. Nadie se pone a pensar, ni hay campañas de decir, che, hay un gran negocio ahí, traba el tráfico, qué mal. Pero cuando los piqueteros o los organizaciones sociales te traban la 9 de julio, hay una campaña enorme. Claramente es una mirada ideológica, una que me preocupa y la otra que ni la planteo. Bueno, a mí me parece que esas cosas hay que discutirlas, que me parece que hay que volver a discutirlas. Hay muchos dirigentes políticos y también muchos colegas que en función de criticar al kirchnerismo, cosas que claramente eran criticables y tanto vos y yo las hemos criticado, Mm. nada, se pasaron 10 pueblos. Y entonces muchas cosas que en términos de valores, no en términos de, muchas veces no en términos de práctica concreta, porque lo hacían mal, el kirchnerismo planteaba, pasaron a ser malos en términos de valores. Entonces discutir, che, ¿cómo es la distribución social en la Argentina? No hay que planteárselo. En algún momento alguien le pregunta a un candidato qué medidas de distribucionista vos estás pensando en medio de esto, o solamente se plantea El cómo vas a ajuste. ajustar, cómo va a ser la inflación. Bueno, todo eso. Y después hay algunas cosas que a mí me tienen muy impactado. Últimamente creo que coincidimos Mm. que los dos, sin que esto sea personal ni con Franco Rinaldi ni con nadie, Nada. pero cuando de repente alguien dice, te arde la cola, burlándose de, poniendo nombre y apellido sobre alguien que ni siquiera públicamente dijo que era gay, o alguien dice en lugar de página 12, sinagoga 12, o dice que a la, Lanzallamas para los negros. exactamente, o en lugar de Black Lives Matter, uno puede decir, che, eso me parece mal. Exponerlo como se exponía que Cabandier en su momento maltrataba a un agente de tránsito. Discutirlo de la misma manera. Y hay un montón de gente, no es que sale a defender esos conceptos, que también lo hacen y a mí me llama la atención, sino que salen a atacar a las personas que dicen, che, la homofobia está mal. Y te dicen Tribunal de la Inquisición. Vos decís, bueno, cuando vos decís todo eso, que forma parte del debate público y uno está dispuesto a darlo, vos me preguntás si creo que el debate público se corrió a la derecha en Mm. Argentina, y creo que sí, que se corrió a la derecha en lo económico, en lo político, en términos de valores, pero también creo que hay una mayoría silenciosa, una mayoría muy activa, que esto lo plantea en muchos lugares con desparpajo, sin ningún tipo de complejo como podría haber en otro momento. Y yo creo que hay una mayoría silenciosa en la Argentina que es tolerante, que quiere la convivencia, que entre la represión y el diálogo prefiere el diálogo, que no quiere que lo corten la calle, pero tampoco quiere muertos, que no le da lo mismo, que no le basta con que cuando plantea una pregunta le diga, esa pregunta es kirchnerista para dejar de hacérsela. Y creo que hay muchos debates por dar
que son muy interesantes, muy desafiantes y que no hay que tenerle miedo a darlos. Quiero dejar aparte, porque me súper interesa lo de la derechización de nosotros, de los periodistas. Me parece un debate también incómodo y que molesta, sobre todo por esta cosa corporativa de los periodistas que cada vez que nos cuestionamos censuran nuestra libertad de expresión. Lo dejo un segundo aparte. Pero a partir del tema Rinaldi y todas estas cuestiones, vos planteaste duramente una posición, ojo, con Patricia Bullrich, porque me parece que, no quiero poner palabras que vos no pusiste, hay discusión de lo que podría ser la libertad de expresión si ella es presidenta. Yo tuve una charla privada con ella por WhatsApp, no charla sino intercambio, donde ella me decía, mira, siempre es injusto lo que vos decís, siempre defendí la libertad de prensa. Y en principio lo tomo, pero veo gente, dirigentes muy cerca de ella que son muy agresivos con el periodismo. Muy agresivos en términos de, o sea, hay dirigentes, no quiero nombrar a ninguno porque además es darle un lugar que realmente son personas para mí de trascendencia menor, pero cuando empieza a estar cerca de una presidenciable, dejan de tener esa presidencia. Entonces, que alguien le diga, que alguien escriba, la revista Anfibia la succiona, por ejemplo, o que en lugar de editorial Perfil ponga editorial Servil, o que diga Digan canalla directamente. Novarecio Canallita, Sí. o Tenenbaum, y así, y O'Donnell, y después todo eso estimula. Mira, hubo un episodio que para mí quedó tapado por un hecho mucho más grave, que fue la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos. Ese hecho fue de los más graves de este periodo presidencial. Pero antes de eso empezó a haber listas de gente que visitaba Olivos. Y en un momento empezó el debate porque Florencia Peña había ido. Y entonces la campaña contra ella fue deleznable. Figuras públicas como esta que te estoy mencionando ponían viejas declaraciones de ella diciendo soy más puta que nadie, como provocando, y entonces la ponían en ese contexto en Twitter. Abajo, imagínate lo que pasaba de comentarios. Y la persona que decía eso, que hacía eso, la persona pública, el político, el diputado, no decía, che, lo que están comentando abajo de lo que yo puse está mal. No, lo estimulaba. Y después tomaba una lógica independiente. Y eso pasa una y otra vez, y me parece que conviene por lo menos señalarlo. Insisto, yo hice un tuit respecto de Patricia Bullrich, ella me dijo, es injusto lo que estás diciendo, yo lo tomo. En el medio, cerca de ella, hay cosas que pasan que a mí no me gustan y veremos. Yo creo que hoy ella es, si no la favorita, es muy competitiva para llegar a la presidencia. Y veremos qué es lo que pasa con el todo o nada respecto del periodismo si eso ocurre, ¿no? Es que iba justo a eso. ¿Sentís, para meternos en la interna, que efectivamente es inédita para nosotros, no tenemos una interna de esta potencia, tanto Larreta como Patricia dicen que la diferencia es el qué y el cómo, los habrás escuchado. Nosotros decimos qué, dice Patricia, qué es lo que hay que hacer, y Larreta dice es el cómo, que es el consenso. ¿Sentís que es esto, que hay una homogeneidad más o menos básica, o que son dos cosas distintas, Larreta y Patricia? No lo tengo claro. Tengo claro que los he visto en distintos momentos en posiciones distintas. Por ejemplo, para mí lo de la pandemia fue muy importante. Yo vi algo que pasaba en el mundo occidental y en la Argentina, lo vi de lejos, en los primeros meses, no toda la pandemia, los 3, 4 primeros meses vi algo que estaba muy por encima del nivel de la política que yo vi hasta ese momento, que es los gobiernos, inclusive el gobierno de la ciudad, con Quirós a la cabeza, proponiendo que la gente se guarde y se cuide, con el sufrimiento que eso implicaba y con lo difícil que eso era, y al mismo tiempo construyendo un aparato de salud para lograr que nadie muera sin ser atendido. Eso me pareció muy bueno. Al mes ya había gente diciendo esto es la infectadura, hay que salir a la calle para salir contra la infectadura. Eso a mí no me pareció bien y me pareció que no era solamente ni especialmente contra el gobierno nacional, sino especialmente acá en la capital. Y ahí hubo dos posiciones distintas. La posición de unos, que era la posición parecida a la de Macron, de Pedro Sánchez, de Angela Merkel, y de la mayoría de los gobernantes de las democracias occidentales, y la de otros, que es la posición de, no sé, Trump, Bolsonaro, salgan, mézclense, etc. Bueno, a mí no me gustó eso y me parecía que había una posición diferente. La idea de la idea de que del otro lado está el mal y de este lado está el bien, es una idea muy de ese sector. Yo he visto en estos últimos 3 años la construcción de un proyecto que tiene expresión en 2 candidaturas, una de Patricia Bullrich y otra de Javier Milei, donde, por ejemplo, Bolsonaro desconocía las elecciones, el resultado electoral en Brasil. Para todo el continente era importante. A ver, un contendiente decía, en Brasil hay elecciones fraudulentas. Salía Biden, salía, qué sé yo, Macri, salía un montón, y Patricia no salía, y tampoco Milei.
Cuando he visto campañas respecto de exageración de la participación de extranjeros en los hospitales y en las universidades, dando datos disparatados, pero que en el medio incorporaba campaña contra los extranjeros. He visto resistencia a repudiar el atentado contra Cristina Kirchner. De todo un sector. He visto dirigentes opositores que yo considero democráticos marchando alrededor de ataúdes, ¿cómo se llama? La guillotina. Guillotinas, bolsas mortuorias, Sí. habilitando que hubiera escraches domiciliarios contra Cristina Kirchner. Bueno, para mí eso es todo un recorrido que busca estimular el enojo. El enojo muchas veces legítimo que hay en un sector de la sociedad con el kirchnerismo, en un contexto donde hay mucho enojo de la sociedad porque hemos vivido cosas realmente Tremenda. muy Pero tremendas. déjame que te haga ahí un punto y seguido, para ponerlo directamente. El bullrichismo, ¿es trampismo, es bolsonarismo? Mira, a mí me cuesta hablar así en momentos que estamos previos a una elección, pero, pero creo que y es demasiado lineal decir es trampismo y bolsonarismo. Es muchas cosas, porque depende, una cosa es, no sé, dirigentes como Laura Alonso, que vos la ves enardecida, y otra cosa gente como Federico Pinedo. Hay como muchas cosas. Y después está Patricia, que es una gran pregunta. Patricia Bullrich, si uno mira los últimos años, uno ve su vida, ve una dirigente pragmática, con momentos muy extremos, muchos momentos muy extremos, pero al mismo tiempo una dirigente democrática que por momentos más es honesta, hay momentos que ha sido valiente, cuando el kirchnerismo era durísimo ella se plantó, pero al mismo tiempo hay momentos que ha participado en todo este recorrido que yo digo, entonces uno dice, bueno, si llega al poder, ¿cómo sería? ¿Cuál de las Patricias Bullrich sería? Y bueno, uno tiene que ser muy prudente respecto de esto, planteando un signo de pregunta. Hay preguntas abiertas. Nadie esperaba que Menem fuera como fue Claro. una vez que tomara el poder. Nadie esperaba que Kirchner fuera como fuera, o había preguntas. Y sobre cada presidente hay preguntas. Sobre Macri, hoy en día lo vemos distinto como lo podríamos ver antes del 2015, con lo cual andás a ver cómo sería ella de ganar. ¿Y Larreta te parece más claro quién es? O sea, yo siento que... No, tampoco, ¿eh? Y Massa tampoco me atrevo a decir. No, y además me frustra mucho algo que supongo que será el debate central entre las PASO y la primera vuelta, que es qué están proponiendo para bajar la inflación y para que la economía argentina recupere una lógica más o menos ordenada. Y cuando vos los escuchás, en general son vaguedades o no terminás de entender qué es lo que plantean. Me parece que Larreta tiene muy poco carisma, tiene una cosa muy planificada, pero tiene entre sus virtudes una capacidad de articulación que a mí me sorprende, porque vos ves ahí Schiaretti, vos ves ahí Lustó, vos ves ahí Carrió, vos ves ahí Pichetto, vos ves ahí Espert, vos ves ahí Puyaro. Vos ves que en los lugares donde Larreta apoyó Juntos por el Cambio ganó, con Puyaro ganó, en San Luis ganó, en San Juan ganó, es él el que está ahí. Entonces vos ves ahí algo parecido a una construcción. Ahora, ¿qué hace eso? Cuando escucho a los economistas que rodean a Larreta, me parece que hay una dosis de ortodoxia, y la ortodoxia en general no contempla cómo ir cuidando el trabajo, la producción, etcétera, como enfocando en un lugar muy como específico y cerrado de la mirada económica. Hay miradas más abiertas y no veo que haya eso dentro del larretismo. ¿Javier Milei es sistema o también te abre dudas? Quiero decir, mi última discusión con Javier fue, bueno, ok, vas a cerrar el Banco Central, ¿cómo? Un proyecto de ley, no pasa. Bueno, entonces, mi pregunta ¿es sistema? O sea, ¿es una derecha al mismo, se siente cómodo dentro del sistema o crees que puede llegar a desbordarlo? A ver, mientras se expresen en términos democráticos, es del sistema. Y Javier Milei hasta ahora lo único que ha hecho es presentar elecciones. Entonces, en el momento, en ese sentido, no es antisistema. Después habría que ver en la posibilidad de que él llegue al poder. A mí me preocupa más lo que percibo como cierta... no sé, los proyectos se construyen con el tiempo. Si vos pones como el mejor arquero del mundo sin experiencia en la selección argentina, probablemente por más dotes que tengan le cueste mucho ocupar ese lugar. En cambio, el que entrenó, fracasó, triunfó, yo confío más en eso, confío en la construcción que da el tiempo y la experiencia. Entonces, la irrupción de alguien que pasa de 0 a presidente en 10 minutos, y me hace un montón de preguntas, tiene que ser el tipo más... Y si después vos decís, bueno, está bien, ¿y cómo fue en estos años construyendo a nivel nacional su proyecto político? Y vos ves que
los candidatos son de último momento, que en ninguna provincia aparece un candidato que pueda representarlo a él, desmentidas, este no es mío, conflicto, 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 decís, bueno, evidentemente ahí como mínimo requiere tiempo de ir construyendo para poder gobernar un país que, como está visto, aún teniendo esos valores, es muy No es difícil, fácil, ¿no? no es Es muy fácil. difícil. Y las mismas preguntas, ¿cuál es el Sergio Massa que ves ahora? ¿El de la UCD o el nestorista, el barro los ñoquis de la Cámpora o hoy abrazándose con Máximo? Es uno que hace lo que puede, en condiciones que son muy difíciles, de una coalición que se ha demostrado que en muchas cosas era muy autodestructiva para gobernar el país. De esa coalición él era parte, con lo cual está bien, él no era el protagonista de la gran pelea entre Alberto y Cristina, pero estaba ahí y fue parte de los que construyeron esto. Y si fue fallida, cuando dice, bueno, yo llegué y me tiré sobre la papa caliente, una papa caliente que se fue calentando durante mucho tiempo, en el cual era presidente de la Cámara de Diputados, con lo cual la idea de que él no era responsable de lo que pasó antes es una idea por lo menos discutible. Y este año ha sido un año de estirar situaciones con la mala suerte de la sequía, pero de estirar una situación que genera mucho daño para la gente, porque la inflación es muy dañina, porque entonces lo veo muy complicado para poder explicar por qué el próximo año va a ser distinto a lo que fue este, dado que él está a cargo de lo que pasa en la Argentina este año. No lo sé, me parece que la ilusión de que pueda tener él o el peronismo de que él sea el próximo presidente es muy remoto. Solo una carambola de hechos muy fortuita puede depositarlo a él en la Casa Rosada como presidente de la Nación, pero bueno, la política es así, ¿no? ¿Convenís que hoy es el ministro de Economía, claramente, el jefe de gabinete de hecho y el presidente de hecho? No dicho así, pero tiene mucho más poder como ministro de Economía, eso sí. Lo que pasa es que decir de hecho no es lo mismo, no puede ser de hecho si no sos de derecho, porque hay muchas cosas que requiere la firma de otras Mm. personas, etcétera. Pero sí es un hombre que es el que está marcando el ritmo del gobierno en lo central, ¿no? ¿A dónde queda Alberto Fernández hoy? Y queda muy desdibujado. En los últimos, desde que asumió Massa quedó muy, muy desdibujado. Pero al mismo tiempo fue la solución que él encontró o que encontró la coalición para permitir que llegue al final, porque si no está desdibujado está como blanco de Cristina y eso era un proceso tremendamente autodestructivo, entonces encontraron en Massa, Alberto y Cristina, la solución para poder establecer un plan económico o una estrategia de corto plazo económica mínimamente coherente para llegar hasta el final. Entonces, la condición para eso es que haya una figura que tenga más protagonismo que él. Bancame que hagamos historia rápidamente sobre los hechos. ¿No quiso, no pudo, no supo, Alberto? No quiso, no ¿Te pudo, no acuerdas que supo. Alfonsín dice eso cuando se Sí, va, no? seguro no pudo. ¿Seguro no pudo? No sé si no quiso, pero no pudo y al finalmente es como contrafáctico. Hay que, igual, digamos esto como paréntesis, démonos un tiempo para pensar estos 4 años según lo que venga. Por eso te dije, o sea, Porque, no podés hacer historia. porque hay cosas en las que a mí no me gustó nada la guerra interna que hubo. Creo que es el problema que yo percibí el día que me enteré que lo había designado. Digo, ¿y cómo arreglaron entre ellos la cosa? ¿Qué van a Hmm. hacer el gobierno? ¿Cómo será la relación entre ellos, dado que se llevaron tan mal? ¿Quién manda? ¿Quién va a la oficina de quién cuando el otro lo llama? Entonces, esa desconexión entre ambos, esa guerra que empezó el primer día, y que a esta altura es meterse en un divorcio ajeno, ponerse a especular quién tuvo más culpa, cada cual tendrá su opinión, y seguramente al no conocer los dimes y diretes, al hablar con uno y otro, cada uno verá quién será convencido de quién tuvo más culpa, pero de cualquier manera discutir quién tuvo la culpa es hablar de un fracaso. Y ese fracaso en esa relación destruyó todo. Se destruyó la posibilidad de un plan económico coherente, básicamente. La salida de Guzmán tiene que ver con eso y todo el deterioro que hubo en ese tiempo, este país sería distinto en muchas cosas si esa relación hubiera sido armónica. Y entonces Cristina no supo, no pudo, no quiso, él no pudo, supo, no pudo. Entre los tres no pudieron. Y no pudieron muchas veces por pasiones humanas, muchas veces por cuestiones ideológicas, muchas veces por malos tratos recíprocos, algunos más sutiles y otros más violentos, pero bueno, no pudieron. Entonces finalmente ahí hay una defección respecto de lo que propusieron cuando ganaron que me parece que es muy cuestionable, ¿no? La Cristina Fernández de Kirchner de hoy es... Da la impresión de ser una política en retirada, ¿no? Da la impresión de que el kirchnerismo, lo mismo que se puede decir de Milei, el kirchnerismo no existe en ningún lado salvo en la provincia de Buenos Aires.
Ayer en Córdoba, séptimo salieron. En Santa Fe sacaron el 3%. Es decir, Córdoba ayer se cantó la marcha peronista en un partido, en una agrupación, el peronismo cordobés, y además se editorializó. El gobernador de Córdoba dijo que no nos vengan los pitucos de la Recoleta. Era un peronismo parecido al que uno estaba acostumbrado a escuchar, pero con el kirchnerismo afuera. Y yo estoy seguro que lo que pasó ayer en Córdoba, esa marcha peronista cantada a voz en cuello en contra de Juntos por el Cambio, resuena en muchos lugares. En muchos lugares que están cansados del kirchnerismo, pero sienten identidad peronista, escuchan lo que pasó en Córdoba y dicen, che, qué interesante eso. Por ejemplo, el gobernador electo de San Luis, Claudio Poggi, que para ganarle a Rodríguez Sá se alió con Juntos por el Cambio, pero es de identidad Él es peronista. peronista, claramente. Y cuando escucha que hay sectores de Juntos por el Cambio que hablan con desprecio de la historia peronista, dice, ¿yo qué hago acá? Y escucha la marcha peronista en Córdoba y dice, ahí hubo un proyecto productivo que no fue kirchnerista, etcétera. Tal vez. Y el gobernador de San Juan, el que le ganó a Uñac, lo mismo, es un peronista que arregló con Juntos por el Cambio y debe escuchar la marcha del otro lado y dice, che, y los intendentes del conurbano que van siendo, toleran a máximo porque Cristina, ¿no escucharán la marcha peronista de Córdoba y lo verán como una referencia? No sé, pregunto, porque me doy cuenta que, salvo en la provincia de Buenos Aires, y hay que verlo, el kirchnerismo hoy en todo el país, ¿cómo salió el kirchnerismo en Neuquén? Nadie sabe. ¿Cómo salió en Río Negro? Nadie sabe. ¿Cómo salió en Jujuy? Que está peleado hasta con el peronismo que ahí salió segundo. Y así en casi todos los lugares. Aparte es interesante, porque más allá que me pareció infeliz lo de Pituquitos de Recoleta de Yarlora, hay una expresión que yo defiendo, viniendo no de la capital federal, que es leerlo todo desde el cristal de la ciudad de Buenos Aires cuando no lo es. Hoy Malamud tuitea diciendo, lo que pasa es que los dirigentes nacionales son porteños, tienen solo una mirada porteña, quiero decir. Lo que dice Yarlora es real. ¿A vos te parece que se pueden extrapolar? Puyaro es porque es Cambiemos, es porque es Larreta, en este caso. No lo sé. Lo que digo es que la Argentina es diversa. Que la Argentina tiene la Recoleta y tiene a Córdoba. Y pensar que solo la Recoleta es la Argentina, me parece que es reduccionista. Y tiene a Córdoba, y tiene a Santa Fe, y tiene a Formosa, y tiene el conurbano, y tiene el interior de la provincia de Buenos Aires, y pensar que los malos están en el conurbano, y que los malos están en Formosa, y que de repente los blancos son buenos y los negros son malos. Esa cosa que implícitamente uno escucha muchas veces, a mí me parece que es reduccionista y que no contempla. Mira, el otro día una dirigente de Juntos por el Cambio me contaba que en una reunión le preguntó a muchos dirigentes si sabían cuánto tardaba su empleada doméstica en llegar a su casa para trabajar. Y muchos de ellos no sabían. Bueno, un dirigente político que no sabe ni siquiera eso, es un dirigente que está proponiéndose para gobernar un pueblo que por ahí, grandes sectores de ese pueblo lo desconoce. Y me parece que los periodistas tenemos que poner un oído ahí. Nosotros somos todos de clase media, los más destacados de clase media acomodada. Y es muy... Mira, te voy a dar dos ejemplos de cosas que a mí me llaman la atención. Cuando hay un corte de luz por un chico que murió en una villa de Quilmes, y un corte de ruta, nosotros miramos al automovilista que no puede pasar. El primer reflejo. Después hay algunos que tal vez son más sensibles que miran también, che, ¿y por qué están cortando ahí? Cuando hay un corte de una avenida porteña, porque hay un corte de luz, poner en Caballito, nosotros miramos al que corta porque nos pueden cortar la luz. Y tenemos que hacer un esfuerzo para darnos cuenta que desde nuestros lugares más cómodos hay un sector de la sociedad que sufre especialmente y que no podemos verlo como una molestia, porque es un desafío para una sociedad. Y nuestro laburo como periodistas es ese. Mira, yo muchas veces pienso lo siguiente. En la Argentina se toma como víctimas o como héroes a grandes empresarios que son muy buenos empresarios, pero que se fueron a Uruguay para pagar menos impuestos. Gente que tiene la vida de su nieto y bisnieto y tataranieto asegurada, y que si se le pudiera cobrar un poco más de impuestos, tal vez este país estaría más integrado, más sereno, mejor, con menos necesidad de planes sociales, con menos piquetes. Y desde Uruguay te dan no clases o lecciones de cómo manejar una empresa, que eso lo saben hacer y que son muy buenos en eso, te dan clases de cómo manejar el país y qué está bien y qué está mal respecto de eso. Pero ¿no será que a estos empresarios a los que vos les bloqueaste las entradas porque Moyano es amigo del poder y le permitís hacer esto, les cobraste impuestos altísimos
y los resultados de ese Estado es más ineficiencia y menos servicio? ¿No será? Tienen derecho a dar un debate, pero pese a eso, en este país les fue muy bien. Qué sé yo, vos ves la película Jimmy Hoffa, Sí. la cualquiera, que es un personaje como muy interesante, es Estados Unidos. Y Con- hace 70 años. conflictos sindicales, bueno, hay en el mundo. Ahora, vos decís, vos me das este debate, perfecto, debatámoslo, pero parece que solamente lo que se plantea es esa visión y no la otra visión. Che, pero ¿por qué te fuiste a Uruguay a pagar menos impuestos? Que es un debate, ¿no? Respecto de eso. Vos decís, la mayoría nos quedamos acá, la mayoría pagamos impuestos, la mayoría seguimos viviendo en este país como podemos, solamente quien es muy rico puede hacer eso. Entonces, me parece que hay un debate abierto, no para estigmatizar, no para... Ahora, Mm. se da por sentado de que ese tipo de empresario es bueno y de repente que Grabois merece ir preso. Y vos decís, Está bien, ¿por yo qué? entiendo el extremo. Yo Bueno, entiendo eso es lo que digo yo. Rompamos ese extremo y debatamos con naturalidad todo. ¿Entendés? Todo, porque si la Mm. Argentina anda mal, no es solo por Grabois, si es que es por Grabois. ¿Entendés? No es solo por Galperín, que es el nombre que... Estamos Si es pensando que es todos. por Galperín. Todos tienen que aprender de todos. Porque si no abrimos la cabeza y creemos que nuestra postura es la única que tiene la verdad, bueno, el país se priva de aprender de experiencias que son muy ricas y que cada cual ve en su... Y me parece que el debate está sesgado y me parece que cuando vos planteas estas cosas, rápidamente te dicen populista, kirchnerista, Mm. comunista, y me parece que no es así, que el capitalismo se enriquece con debates de este estilo. Lo que pasa es que me parece que ha habido un tiempo, signo de los tiempos, que era la imposibilidad del debate. Blanco-negro. Bueno, todo o nada. O sea, Vamos por todo, todo o nada. En un lado era vamos por todo, yo bueno, dije exactamente eso cuando se estrenó bueno, por supuesto que fui acusado de, en este caso, de kirchnerista. Y bueno, antes, está bien, pero cuando el kirchnerismo tenía, había la amenaza de que el kirchnerismo ejerciera un discurso único, sí, muchos de nosotros salimos a decir, re. hay muchos discursos. Y muchos fuimos escrachados. Mira, yo estoy en estos días en un trabajo muy profundo y muy doloroso que es desarmar la enorme biblioteca que tenían mis viejos, mi papá sobre todo, con archivos de todo tipo, caja, la generación que guardaba papeles y qué sé yo. Mi viejo antes de morir me regaló, faltaban semanas, vino un día con 4 cajas y me dijo, acá guardé todo lo que salió sobre vos en toda la vida. Wow. Y me encontré con cosas, entonces un reportaje mío, Balvin, en un cassette a los 17 años, que fui, le toqué la puerta en La Plata y me atendió, en 1980, que le preguntaba por la invasión soviética a Afganistán. Y bueno, y me dio todo eso y me encontré con notas que yo quería mucho, que nunca las hubiera encontrado, y seleccioné lo que me interesaba. Pero ahora que estoy desarmando su biblioteca, me encontré con otros 2 archivos que él no me los había dado, quizás se los olvidó o eran muy nuevos, que básicamente era del momento que el kirchnerismo escracha periodistas y entre ellos yo estaba siempre en todos los escrachas. Y él había agarrado una foto que salió en Noticias con mi cara con un dólar como tapado, callado por un dólar, y la había amplificado y plastificado 3 o 4 veces. Y no me lo había contado. O sea, me di cuenta ahí lo que le importó ese tema, porque de ninguna otra cosa había hecho eso. O sea, para muchos de nosotros, la discusión contra el discurso único kirchnerista fue una marca en nuestras vidas. Ahora, hubo un momento que eso se terminó. Y después empezó otra gente a querer imponer otro discurso único. Bueno, se trata de discutirlo. ¿Qué tipo de capitalismo? ¿Quiénes son buenos y quiénes son malos? ¿Dónde dejamos la sensibilidad social? ¿Por qué hay que abandonar la idea de un país más justo? ¿Por qué el ajuste es un único camino y de una única manera? ¿Por qué y por qué y por qué y por qué? Y a mí me parece que la sociedad argentina es muy diversa y lo va a discutir. Y lo va a discutir en las redes, y lo va a discutir, no importa que haya amenazas, que haya insultos, que haya gente que diga, mirá lo que está diciendo, se va a discutir. Porque así es la democracia argentina. Y así como no toleró el discurso único del kirchnerismo, no va a tolerar el discurso único de los que te dicen voy a hacer lo mismo pero más rápido, Hmm. cuando lo que hiciste no estuvo bueno. Entonces repensá un poquito. Por eso Mauricio Macri, hoy, a ver, ni siquiera el primo en la ciudad de Buenos Aires utiliza grande el apellido porque sabe que tal vez no lo ayude a ganar la elección. Entonces, parece que estas cosas no se discuten en cada familia, se discuten en todo, y se discuten en el periodismo también. Y es lo más lógico del mundo y no hay que volverse loco porque se discutan estas cosas. ¿Por qué haces este oficio? Ah, me encanta. No sé cuán útil es, pero me encanta. Mira, ayer conocí a un mago que le digo, ¿de dónde sacaste los trucos? Si los magos no cuentan trucos, porque a los 8 años yo empecé a... supe que quería ser mago
un flaco que vive en Rosario, que nació en Rosario. Y decía, y todas las librerías de Rosario sabían que cuando venía un libro de magia, había un nenito de 8 años que y se lo guardaban. Tengo una biblioteca de 1000 libros de mago, un gran mago, ¿eh? A mí me pasó eso con el periodismo de chiquito. Seguramente porque mi papá leía La Opinión, yo era su único hijo varón y cuando estábamos de vacaciones en Mar del Plata yo quería jugar a la pelota y me decía, espera que termine de leer este artículo y entonces se ve que yo debo haber entendido que el artículo era algo importante y entonces a partir de ahí eso fue transmitido. Y la pasión por leer debates en mi casa de distintos medios siempre fue muy importante. Y entonces eso me fue transmitiendo. Digo, si tengo que buscar algo, eso está ahí sin duda, ¿no? Estás recaliente con el sesgo que tenemos los que laburamos de esto. No, 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 recaliente no, Pero no, no, estás muy no, no, crítico no. con eso. Me parece que tenemos que está muy inclinada la cancha. Y me parece que tenemos que pensar más abiertamente, pero hay muchos colegas que hacen un gran laburo, muchos colegas. No sé, en La Nación te digo, Carlos Pagni, vos, el trabajo que hicieron Marina Calabró y Débora Plager Mm. cuestionando lo de lo de Rinaldi, que fue muy digno, muy medido, muy elegante y muy valiente al mismo tiempo. No sé, Jorge Liotti, Hugo Alconada Mon, te digo, Paz Rodríguez Niel, estoy hablando solamente de La Nación, podría hablar de muchos medios. Yo veo muchos colegas que hacen un trabajo espectacular en términos de Pancho Olivera, no sé, se me aparecen nombres todo el tiempo de colegas que yo busco a ver qué piensan. Martín Rodríguez, la revista Panamá Revista, es una revista bárbara de reflexión desde una mirada más peronista. A mí me encanta el periodismo argentino. ¿Y por qué habías dicho se ha derechizado el periodismo? Porque por estas cosas que yo te decía, por quién es bueno y quién es malo, porque en un momento discutir el kirchnerismo para mí era una cuestión de principios, porque veía un proyecto totalitario ahí, y en un momento empecé a ver que era un recurso fácil de muchos otros colegas, que no eran los que estaban al principio poniendo la cara, entonces la repetición del insulto contra Cristina, hay un momento que es cansador. Creo que la cobertura sobre un atentado que Dios no quiera que ocurra sobre cualquier figura de Juntos por el Cambio hubiera sido otra cobertura respecto de la cobertura que hubo sobre el atentado contra Cristina. No sé, y lo veo y veo colegas que yo respeto mucho, a los que me da ganas de decirle, volvé, criticar al kirchnerismo no te obliga a pasarte 10 pueblos. Hay muchos valores que antes del kirchnerismo estamos todos de acuerdo que tenemos que, por ejemplo, yo escucho a la Nata hablar contra la grieta y me doy cuenta que está repensando muchas cosas. ¿Entendés? Y yo me siento muy contento de eso porque de la mayoría de los colegas que estoy describiendo son tipos que yo respeto mucho porque hemos compartido décadas. ¿Hablas con Jorge? Sí, 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 sí. Bueno, no somos amigos y hace mucho tiempo que no trabajamos juntos, pero el diálogo es un tipo que yo quiero mucho, y que marcó una parte de mi carrera, aunque fueron 6, 7 años trabajando juntos, aprendí muchísimo, es muy grosso la Nata. Lo Después es. hay muchas cosas en las que vos decís, che, en esto no estoy de acuerdo. O sea, la semana pasada difundieron mi crítica a lo que hizo con Wanda Nara. Bueno, qué sé yo, uno piensa distinto aún de uno mismo, pero la Te voy a sensación robar esa frase. Uno piensa distinto aún de uno mismo. Claro, Porque es real. claro. Porque yo estoy seguro de escasísimas cosas, ¿no? Que cuando te dicen Corea centrista, gracias por dejarme entrar. Que cuando te dicen Corea centrista, vos, María, que yo qué. Es una pavada. Es una pavada. Es suponer que hay 2 lugares y no hay un tercero, entonces la burla de que hay un sector político que es la democracia, que es Corea del Sur, que es un país no muy lindo para vivir. Otro que es Corea del Norte. Y a nosotros nos ponen Corea del Centro. Yo creo que prefiero ser Dinamarca. Hay muchos países que me gustan más que cualquiera de las 2 Coreas. Ahora, el que se sienta en la Guerra Fría tiene derecho. No me parece que este país, hay opciones mucho más interesantes, lo que recién decíamos del peronismo cordobés. ¿Cómo lo ubicás? ¿Qué Corea es? Ninguna, es Córdoba, qué sé Claro. yo. Y así todos estamos buscando. Es una forma de decir, yo tengo la verdad, yo soy el tipo de la libertad. Y del otro lado está la cortina de hierro. Y vos estás ahí, bueno, no es así. Y de repente los que defienden la libertad terminan defendiendo la homofobia. No jodamos. Es una impostura, es una forma de simplificar que ellos mismos los que inventaron eso saben que es una caricatura. Viste que hay como discusiones, si laburás en C5 o laburás acá en La Nación. Te llaman a laburar de C5. ¿Vas? Mira, me llamaron una vez cuando Marcelo y yo nos vamos de TN, nos llamaron y yo no quise. Me sería difícil. Es un periodismo
demasiado encolumnado y no me es fácil. Si tengo que ser sincero, yo me siento más cómodo en la prensa tradicional. Es decir, yo me siento más cómodo leyendo La Nación o leyendo Clarín o leyendo Infobae, de hecho trabajo en Infobae, me siento más cercano a esos medios que a los medios que fueron como armados con una mirada política vertical. Pero después hay tipos que yo respeto mucho ahí. Qué sé yo, Ale Berco es un gran periodista. Marcelo Slotto trabajaba ahí cuando murió. Y entonces, ¿yo quién soy? Yo te puedo decir lo que yo prefiero, ¿entendés? Donde yo me siento más cómodo. Lo que uno define como la industria. Pero me parece que la industria era mucho más interesante antes de la guerra contra el kirchnerismo que ahora. Que ahora giró demasiado, qué sé yo, demasiado hacia la derecha, demasiado hacia una postura muy cristalizada de antikirchnerismo, que a veces es demasiado vulgar. Yo suelo decir que la esperanza tiene demasiada buena prensa, ¿viste? Porque tengo esperanza, tal cosa, yo digo, la esperanza es como ajeno, ¿viste? Que es un milagro, yo encima que no creo y demás, por lo cual uso la expresión tengo expectativa, que es mirando lo que hay, tratar de sacar una conclusión razonable. ¿Tenés expectativa de que esto mejore? Sí, sí, pero además tampoco creo, y lo que voy a decir es terrible, porque hay tanta prensa en contra, tampoco creo que sea tan mal país. Tampoco creo que sea tan mal país. De hecho, todos los años que mira las cifras seriamente, ve que hay más gente que viene que gente que se va. Tiene mucha prensa la gente que se va, la gente que viene no. Pero caminá por cualquier barrio, escuchá las voces y los sonidos. ¿Por qué vienen? ¿Por qué los rusos vienen acá? No rusos, muchos rusos vienen acá. Si pueden ir a todo el país, a toda Europa. A veces yo hago entrevistas con inmigrantes y te sorprende, vos decís, ¿cómo es Argentina? ¿Por qué acá? Un venezolano que vino a Argentina, vino en avión, probablemente tenga recursos para ir a otros lugares. ¿Por qué acá? ¿Sabes qué te dicen? Los argentinos son bárbaros, te hablan, te invitan a la casa, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Los argentinos que van afuera te dicen, no te invitan, no existe el concepto de amistad. Y parece una boludez, pero cuando no la tenés es algo muy importante. Y después muchas otras cosas, qué sé yo, cuando uno ve, va a parecer boludo, pero créeme que no lo es. El triunfo del seleccionado allá en el Mundial. Hace poco salió un libro hermosísimo de 28 periodistas fueron a los clubes de donde nacieron los 28 jugadores. Eso es una red de contención social espectacular. Que uno ve un país en declive, que eso es lo que te preocupa. Ves los índices de inseguridad, por ejemplo, índice de homicidio, que tampoco se cuenta eso. Desde el 2014 hasta hoy, pasando por todas las gestiones, descienden sistemáticamente. No sé bien a qué se debe. Índice de mortalidad infantil, desciende sistemáticamente. Entonces vos podés mirar, hay problemas que son muy angustiosos. La inflación al principio, el deterioro educativo, sobre todo del sistema de educación pública, es quizá el principal problema que tiene el país hacia el futuro. Pero una cosa es ver los problemas que tiene un país y otra cosa es sacar la conclusión, este país es una mierda. Y te digo más, y después la clase media más acomodada, que es donde más se manifiesta ese enojo, por ahí no saben, pero los metros cuadrados en los que viven, la disposición del servicio doméstico, la capacidad para irse de vacaciones, la capacidad para ponerle, no estar hipotecado, la capacidad para ponerle un departamento de 2 ambientes, un ambiente a los hijos que tienen para que empiecen. Viene un español acá y ve ese nivel de vida, la casa y la casa en el cante te dicen, che, ¿esto qué pasa acá? Y esa gente está muy enojada con el país. Yo sé que digo esto y parece que es una cosa, mirá lo que está diciendo, pero me parece que es un desafío repensar todas estas cosas. ¿Este es un país de mierda realmente? ¿O es un país en deterioro que requiere algunas cosas? De cambio, que la clase política no está a tono, que la clase empresaria tampoco, que la dirigencia sindical por ahí tampoco, y buscando la manera la encontramos. Ahora, si el discurso es, este no es un país normal, y vos decís, ¿cuál es el país normal? Chile, donde hubo una explosión social con muertos y reprimidos hace poco y que no encuentra su camino, o Colombia con el narcotráfico, Brasil con los niveles de inseguridad. Vos imaginate, yo comprendo perfectamente lo que le pasa a la calle Pou con el tema del agua en Montevideo. Le pasa a cualquier gobernante, no tiene por qué entender de cambio climático y además la forma de prevenir esto no viene de él, sino como dice Mujica, tendría que haber venido de antes. Imagínate si pasara acá que en Buenos Aires pasa eso. ¿Cuál sería el discurso de nuestros colegas respecto de quién tiene la culpa, de por qué, etcétera? Pero como pasa en Uruguay, le pasa a la calle Pou, no se atreven, ves el sesgo todo el tiempo
y ves que los países son complejos, los países tienen conflictos. Lo que yo no quiero como periodista es, en base a los problemas que hay del país, volver loca a la sociedad incrementando el enojo. En todo caso, nosotros tendremos que tratar de incrementar la reflexión, pero no incrementar el enojo. Fíjense estos hijos de puta, porque no ofrece eso una solución. El pensamiento es mucho más interesante que el enojo. Y me parece que está todo muy sesgado. Y entonces creo que cuando tipos que no estamos encolumnados con nadie, tratamos de hacer preguntas, lo que tratamos de hacer, o por lo menos sin que suene presuntuoso, aunque suene re presuntuoso, es reinstalar debates, reinstalar preguntas, buscar que no hay verdades reveladas, no hay buenos y malos que se pueden identificar según el sector político al que pertenecen. Aparte, No sé, el valor y el placer de la duda, ¿no? O sea, pero si tuviera que editar la nota, como alguna vez logré de estos, reinstalar el pensamiento y no fomentar el enojo sería un poco... y sí, y sí. Y hay políticos y hay colegas que fomentan mucho el enojo. También lo sabía en la época que Macri gobernaba. Había gente que fomentaba la idea del helicóptero, hay gente que en lugar de tratar de pensar, sí, qué sé yo, la cuando dictadura, fue, Macri la claro, dictadura. bueno, cuando fue la agresión al Congreso, Sí. la del Gordo Mortero, eso fue una canallada injustificable. Y había gente que lo defendía y había políticos que lo defendían, como si estuviera bien tirarle piedras al Congreso. Cuando cambiaron los roles, tirar piedras al Congreso fue un atentado contra la vida de Cristina. ¿Entendés? O sea, vos ves eso todo el tiempo y bueno, el desafío nuestro tal vez sea tratar de pensar eso. ¿Qué sé yo? No te voy a preguntar ni por el sexo, nada, pues ya sé que Está sos muy pájaro bien. de una sola jaula. O No, no. no, no, no. Me retaron mucho por eso. Sí, lo sé, pero juguemos un cachito. Entra por ahí Alberto, ¿qué le decís? No, lo saludo y le digo, che, cuando termine tomamos un café, quiero saber algunas cosas. Curiosidad, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Entra Cristina? No, a Cristina me gustaría hacerle una nota. Vos tuviste ese privilegio, esa nota espectacular que hiciste, que veo que a veces las redes te recriminan por haberle hecho esa nota, que ella dijo que la sintió como una Una tortura, una picana tortura. eléctrica. Sí, me dijo una del foco Claro, acá y la picana. ahora los antikirchneristas dicen, y fue una nota espectacular. Tu nota y la de Rosín fueron dos notas increíbles a Cristina. Las ganas de preguntarle y de ponerla en cuestión y de discutirle, pero así, nota de 3 horas. Que es para eso. Entra Macri. Vos sabés que yo hablé mucho con Macri después de la... eh, después de que... antes, durante, después, pero más después, varias veces durante la pandemia. Y me dio... Mira, hay muchos... el otro día lo entrevisté a Cavallo. Y me impresionó, personaje interesantísimo Cavallo. Vos decís eso y ya tenés la mitad diciéndote, ¿cómo? Semejante tipo. Pero interesantísimo. Y me impresionó como siempre volvía al pasado, como decía, era como Napoleón diciendo, che, si en Waterloo me hubieran dejado a mí, que era el que sabía, la habría ganado. No es que la perdí, y él, si en el 2001 hubiera podido, qué sé yo, volviendo así. Yo imagino y veo a todos ellos, salvo a uno, como defendiendo, muy entendible, ¿no? Porque es muy difícil ser presidente, es tan intenso, es el lugar más expuesto de tu vida, lo más importante que hiciste. Cuando Macri defiende su gestión, lo veo más atrapado en el despelote, en justificarse que en entender. Lo mismo a Cristina, ya lo veo a Alberto en esa dinámica. El único que nunca estuvo en esa dinámica fue Menem. Que Menem, no sé si más inimputable, más relajado. Hace poco hay un sitio en Instagram que se llama, no sé, algo de Menem, y que te tira, hay un reportaje que creo le hace Franco Torcha, que le pregunta a Menem, ¿usted estuvo alguna vez con una mujer trans? Menem viejito, viejito, viejito. Y dice, piensa y dice, creo que no. Entonces Franco Torcha le dice, ¿cómo creo que no? Y él con la mano temblorosa dice, no, 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 aunque es que pasaron tantas cosas, Claro. dice, y todo era como surrealista. Pero me parece que Macri, si pudiera pensar más y relajarse, que reconocer que algunas cosas estuvieron mal, lo mismo Cavallo, lo mismo todo eso, sería más humano y más creíble su Claro. defensa. Pero yo insistiría, contame que estuvo mal, que estuvo mal, que estuvo mal, que estuvo mal. Y a cada uno de ellos, ¿no? Entra Marcelo el otro día. Eh, no, no sé qué le diría. Nos sentaríamos a charlar. Contame qué pasó estos años y le contaría yo qué pasaron estos años y nada, eso.
Muchas veces me siento hablando como si hablara lo que él diría. Creo que estas cosas me las decía él hace muchos años, muchas de las cosas que digo ahora, respecto de, yo insistía cuál era el problema del kirchnerismo y él planteaba en la discusión conmigo cuál era el problema del antikirchnerismo. A medida que el kirchnerismo se fue debilitando y no es hoy lo que era entonces, a mí me queda la mirada de Marcelo. En algún lugar siento que la influencia es posterior a su muerte, ¿no? O sea que cuando dijiste lo del ajuste, que es el ajuste, me acordé mucho de él. Yo no era amigo de él, pero esas coincidencias de la vida hizo que fuéramos al mismo gimnasio y él se puso muy contento cuando yo me casé y quería que tuviera un hijo. Y en el vestuario me militaba, pero militaba fuertemente porque tuviera un hijo. Y una vez me retaba, me escribí y me retaba, me decía, estás diciendo una barbaridad, facho, bien, amoroso, era un amoroso. Y él una vez me toreó con esto del ajuste, ¿no? Me decía, ¿qué ajuste? A ver, ¿qué ajustás? ¿Viste? Y te paraba por este lado. Entra el Ernesto Tenenbaum de 16 años, con 40 años de experiencia. ¿Qué le decís a ese Ernesto? Qué sé yo, que las cosas salieron bastante bien. Que se quede tranquilo, que no se enoje demasiado. ¿Era más fácil ¿Más fácil qué? que lo que te imaginabas a los 16? No, pero fue lindo. No sé cómo me imaginaba, pero fue lindo. Fue armar un camino propio, siempre trabajando en lo que me gustaba, rodeado de amigos, de amor, con hijos lindos, no sé. Te podría poner mil peros porque la vida no es eso, la vida es complejo, la vida también tiene dolor, tiene, bueno, lo de Marcelo, muerte, un día se mueren tus papás, otro día se muere un amigo, otro día, ayer vos sabés que mi mejor amigo cumplió 62 años y encontré una foto cuando teníamos 18 y nos sacamos una foto ayer. Es impresionante ver el contraste y ver todo lo que pasó, alegrías, frustraciones, y decía, no salió tan mal. Y es una linda mirada decir eso, no salió tan mal. Todavía quedan, supongo, algunos años, pero la mayoría ya me parece que pasó, ¿no? Corto y me despido. Asumo que no cambiaste de opinión. Nos morimos y ¿qué pasa? Yo que dije alguna vez nada, ¿no? ¿Dije nada? Creo que nada. Me imagino que nada, como Menem. Pero pasan tantas cosas. Qué buena. Stan River vino acá varias veces y nada. Y la última vez que vino dijo, bueno, pero me gustaría... dice, ¿será que voy creciendo, no? Sí, no, pero creo que nada. Lo que pasa es que a mí no me gustaría que se termine esto. No sé qué te pasa a vos, pero a mí no me gustaría. Cero. Claro. Supongo que en algún momento empezás a desearlo, te parece que ya está. Creo que lo más importante igual ya pasó. Que es un camino que uno hizo, pero por ahí me sorprendo, creo que la crianza de los hijos, para quienes lo tenemos, es de lo más importante, y eso ya está volando, entonces hay un momento que ya está, ¿no? Me gustó verte. Igualmente, para mí un placer. también. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, 0800-222-8273, 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes. Y Pueyrredón pagan el gramo de oro hasta 31.000 pesos. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.